Un máster en educación es ideal para quienes buscan avanzar en su carrera dentro del sector educativo o explorar roles en investigación, liderazgo y políticas educativas. Este programa ofrece una formación integral en pedagogía avanzada, gestión y metodologías innovadoras para el aprendizaje. Universidades y coste del máster en educación. El precio de un máster en educación varía según la universidad, el país y si se realiza de forma presencial o a distancia. Estas son algunas opciones populares y sus costes aproximados. 1. Universidades en España. Universidad Autónoma de Madrid, UAM ofrece especializaciones en áreas como educación inclusiva y políticas educativas. El coste para estudiantes de la Unión Europea es de 3.000 a 5.000 euros. Para estudiantes internacionales puede ser más alto. Universidad de Barcelona UB. Reconocida por sus programas en ciencias de la educación, su máster tiene un coste de 4.000 a 6.000 euros para estudiantes europeos. 2. Universidades internacionales. Harvard University, Estados Unidos, uno de los programas más prestigiosos, con un coste de más de 20.000 euros al año. University College London, UCL, Reino Unido. Su máster en educación es altamente valorado, con un coste que ronda los 15.000 euros anuales. Estos precios pueden ajustarse con becas o ayudas, lo cual es importante tener en cuenta al considerar la inversión en este tipo de programas. Becas disponibles para el máster en educación. El coste de un máster en educación puede ser alto, especialmente en universidades de renombre o en programas internacionales. Por suerte, existen diversas opciones de becas y ayudas financieras diseñadas para facilitar el acceso a este tipo de estudios. A continuación, te explico en detalle algunas de las becas y ayudas más comunes para estudiantes interesados en cursar un máster en educación. 1. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, España. Descripción. En España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece becas para estudiantes de posgrado. Estas becas cubren una parte significativa de la matrícula y, en algunos casos, ofrecen ayuda para gastos adicionales, como transporte o alojamiento. Requisitos. Suelen evaluarse factores académicos y económicos. Los candidatos deben ser ciudadanos o residentes de España y cumplir con ciertos requisitos académicos mínimos. Monto. Los montos varían, pero pueden cubrir entre 1.000 y 3.000 euros de la matrícula. 2. Becas Erasmus y Unión Europea. Descripción. Erasmus es un programa de la Unión Europea que permite a los estudiantes realizar parte de sus estudios en otro país europeo, lo cual es ideal si deseas hacer un máster en educación en una universidad extranjera. Requisitos. Es necesario estar matriculado en una universidad europea y demostrar un buen expediente académico. Cada universidad gestiona las plazas y el proceso de selección. Monto. Esta beca cubre una parte de la matrícula y ofrece una ayuda mensual que varía entre 300 y 700 euros para gastos de alojamiento y manutención. 3. Becas Fulbright, Estados Unidos. Descripción. Fulbright es una de las becas internacionales más prestigiosas, ideal si estás interesado en cursar un máster en una universidad estadounidense. Requisitos. Este programa es altamente competitivo y está orientado a estudiantes con un excelente rendimiento académico. Se requiere un nivel avanzado de inglés y experiencia en el área de la educación. Monto. La beca Fulbright cubre la matrícula, los gastos de viaje y un estipendio mensual para alojamiento y manutención. 4. Becas Chevening, Reino Unido. Descripción. Las becas Chevening, financiadas por el gobierno británico, están dirigidas a estudiantes internacionales que desean cursar estudios de posgrado en el Reino Unido, incluyendo programas en educación. Requisitos. Los candidatos deben demostrar logros académicos y un potencial de liderazgo. Además, es necesario haber sido admitido en una universidad británica. Monto. Esta beca cubre la totalidad de la matrícula, así como los gastos de alojamiento y una ayuda mensual para otros gastos. 5. Ayudas y becas universitarias. Descripción. Muchas universidades ofrecen sus propias becas y ayudas para estudiantes de máster. Estas becas pueden estar basadas en el mérito académico, la necesidad económica o la experiencia en el campo educativo. Requisitos. Varían según la universidad, pero generalmente incluyen un expediente académico destacado y una justificación de necesidades económicas. Monto. El monto varía. Algunas becas pueden cubrir entre el 20% y el 50% de la matrícula. Consejos para solicitar becas.
Investiga con antelación. Las fechas de solicitud de becas suelen ser tempranas, por lo que es importante comenzar la búsqueda y reunir los documentos necesarios con suficiente antelación. Prepara una buena carta de motivación. La mayoría de las becas requieren una carta de motivación en la que expliques por qué deseas estudiar el máster y cómo contribuirá a tu desarrollo profesional. Solicita varias becas. Puedes aumentar tus posibilidades de obtener financiación solicitando a múltiples programas. Estas becas y ayudas ofrecen un gran apoyo para cubrir el coste de un máster en educación, y con una planificación adecuada, es posible reducir significativamente el coste total del programa. Puestos laborales y salarios para titulados en el máster en educación. Un máster en educación abre puertas a una amplia gama de oportunidades laborales, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino también en gestión educativa, consultoría, investigación y desarrollo de políticas educativas. Los salarios pueden variar dependiendo del país, la experiencia y la responsabilidad del puesto. A continuación, detallamos algunos de los roles más comunes para titulados en este máster y sus salarios aproximados en euros. 1. Director de centro educativo. Descripción. El director de un centro educativo es responsable de supervisar las operaciones diarias, liderar el equipo docente, gestionar presupuestos y asegurar la calidad de la educación ofrecida. Es un puesto que requiere habilidades de liderazgo y planificación. Salario. En España, el salario promedio anual para un director de centro educativo es de aproximadamente 30.000 a 50.000 euros. En otros países europeos, el salario puede llegar hasta 60.000 euros o más, dependiendo del tamaño y prestigio del centro. 2. Consultor educativo. Descripción. Los consultores educativos trabajan con instituciones y organizaciones para mejorar procesos de enseñanza, implementar nuevas tecnologías educativas y desarrollar programas formativos. También asesoran a las instituciones en temas de políticas educativas y estándares de calidad. Salario. En España, el salario promedio para un consultor educativo es de 25.000 a 45.000 euros al año. En empresas internacionales o grandes consultoras, los salarios pueden superar los 50.000 euros anuales. 3. Especialista en desarrollo curricular. Descripción. Este profesional se encarga de diseñar y desarrollar planes de estudio, asegurando que cumplan con los estándares educativos y sean efectivos para el aprendizaje de los estudiantes. Trabaja en colaboración con docentes, psicólogos educativos y otros especialistas. Salario. Los especialistas en desarrollo curricular pueden ganar entre 28.000 y 45.000 euros anuales. En instituciones educativas de alto nivel o en proyectos especiales, el salario puede superar los 50.000 euros. 4. Coordinador de programas educativos. Descripción. Un coordinador de programas educativos organiza y gestiona programas específicos, como talleres de formación, programas de inclusión o proyectos de innovación educativa. Es un rol que requiere habilidades de gestión y comunicación. Salario. El salario promedio para un coordinador de programas educativos es de entre 25.000 y 40.000 euros anuales. En instituciones privadas o internacionales, el salario puede ascender hasta 45.000 euros. 5. Investigador en educación. Descripción. Los investigadores en educación estudian y analizan temas como la efectividad de métodos de enseñanza, el impacto de políticas educativas o las necesidades de aprendizaje de diversos grupos de población. Trabajan en universidades, centros de investigación o agencias gubernamentales. Salario. En España, el salario de un investigador en educación ronda entre 22.000 y 35.000 euros anuales, aunque en proyectos internacionales o con mayor experiencia, puede llegar a 40.000 euros o más. 6. Docente universitario. Descripción. Los docentes universitarios con un máster en educación pueden enseñar asignaturas relacionadas con la pedagogía, la educación inclusiva y la tecnología educativa. Además de la enseñanza, suelen participar en investigación y desarrollo de proyectos educativos. Salario. En España, el salario inicial para un docente universitario está en torno a los 25.000 euros anuales y puede aumentar hasta 45.000 euros o más, dependiendo de la experiencia y el puesto. Resumen de salarios. Director de centro educativo, 30.000 a 60.000 euros. Consultor educativo, 25.000 a 50.000 euros. Especialista en desarrollo curricular, 28.000 a 50.000 euros. Coordinador de programas educativos, 25.000 a 45.000 euros.
Investigador en educación, 22.000 a 40.000 euros. Docente universitario, 25.000 a 45.000 euros. Estos roles permiten a los titulados en el máster en educación contribuir significativamente al desarrollo y mejora de sistemas educativos, ya sea dentro de las aulas, en la administración de centros o en el ámbito de las políticas públicas. Retorno de la inversión, ROI, en el máster en educación, ejemplos y beneficios. El retorno de la inversión, o ROI, Return on Investment, es un indicador que mide el beneficio financiero que una persona obtiene en relación con el coste de una inversión. En el contexto de un máster en educación, el ROI permite analizar si el coste del programa se justifica con el aumento salarial y las oportunidades laborales que puede proporcionar. Evaluar el ROI de un máster en educación es fundamental para tomar decisiones informadas sobre si la inversión vale la pena a corto y largo plazo. A continuación, exploramos en detalle qué implica el ROI en este tipo de estudios, con ejemplos y razones por las que invertir en educación es una elección estratégica para el futuro. Ejemplos de ROI en un máster en educación. Para entender mejor cómo se mide el ROI en un máster en educación, veamos algunos ejemplos con porcentajes aproximados, considerando los posibles incrementos salariales tras completar el programa. Ejemplo 1. Docente universitario. Inversión. Imaginemos que el coste del máster fue de 6.000 euros. Salario antes del máster. Un docente de nivel básico en secundaria gana en promedio 25.000 euros anuales. Salario después del máster. Al obtener un máster en educación, es posible acceder a una posición como docente universitario, con un salario inicial de aproximadamente 30.000 euros anuales, lo que representa un aumento de 5.000 euros anuales. ROI. En este caso, el ROI sería del 83%, pues en poco más de un año, el incremento salarial podría cubrir el coste del máster. Ejemplo 2. Consultor educativo. Inversión. Supongamos que el máster en educación tuvo un coste de 8.000 euros. Salario antes del máster. Un profesional en educación podría ganar 24.000 euros al año sin estudios de posgrado. Salario después del máster. Con el título de máster, esta persona podría avanzar a un rol de consultor educativo, con un salario anual de 35.000 euros. Esto representa un aumento de 11.000 euros al año. ROI. En este caso, el ROI sería de 137% solo en el primer año de trabajo tras completar el máster, indicando un retorno rápido y una ganancia significativa en comparación con la inversión. Ejemplo 3. Director de centro educativo. Inversión. Imaginemos que el coste del máster fue de 10.000 euros. Salario antes del máster. Un docente de secundaria podría ganar 28.000 euros anuales. Salario después del máster. Al convertirse en director de un centro educativo, el salario anual podría aumentar a 40.000 euros. Esto representa un incremento de 12.000 euros al año. ROI. Con un ROI del 120% en el primer año, el máster paga la inversión rápidamente, y el nuevo salario proporciona un retorno considerable cada año adicional. Importancia de invertir en el futuro con un máster en educación. Invertir en un máster en educación no solo proporciona beneficios financieros, sino que también tiene un impacto significativo en el desarrollo personal y profesional. Acceso a nuevas oportunidades laborales. Al tener un máster, se abren puertas a posiciones más especializadas y mejor remuneradas. Además, los profesionales con estudios avanzados tienen mayores probabilidades de obtener roles de liderazgo. Aumento en la satisfacción profesional. Un máster en educación puede ayudarte a especializarte en áreas de interés, como la innovación pedagógica o la gestión educativa, permitiendo una mayor satisfacción en el trabajo. Seguridad laboral. Tener una titulación avanzada puede ofrecer mayor estabilidad laboral, ya que muchos empleadores valoran y prefieren contratar o retener personal con altos niveles de formación. Impacto social. Los profesionales de la educación tienen una gran influencia en la sociedad. Mejorar las prácticas y políticas educativas gracias a una formación especializada contribuye a crear un sistema educativo de mayor calidad y alcance. El ROI positivo que puede generarse al invertir en un máster en educación muestra que esta es una inversión sólida para quienes desean crecer en el sector educativo y obtener beneficios tanto económicos como personales. Duración y asignaturas del máster en educación. La duración y el plan de estudios de un máster en educación varían dependiendo de la universidad y del país en el que se curse, así como de la modalidad, presencial, online o semipresencial.
Generalmente, un máster en educación tiene una duración de 1 a 2 años académicos, equivalente a entre 60 y 120 créditos ECTS, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, según el programa específico. A continuación, explicamos en detalle las asignaturas que suelen incluirse en cada año y los temas más destacados que se abordan. Duración del máster. Modalidad de 1 año, 60 créditos ECTS. Muchos programas de máster en educación de 1 año ofrecen una formación intensiva que cubre temas clave en pedagogía, desarrollo de programas y evaluación educativa. Estos programas suelen estar dirigidos a profesionales que buscan adquirir competencias específicas en poco tiempo. Modalidad de 2 años, 90 a 120 créditos ECTS. Los programas de 2 años permiten una formación más profunda y suelen incluir prácticas profesionales, un proyecto de investigación o una tesis. Esta modalidad es ideal para quienes buscan una inmersión más completa en el campo de la educación o desean dedicarse a la investigación o docencia universitaria. Asignaturas comunes en el máster en educación. El plan de estudios del máster en educación está diseñado para proporcionar una comprensión sólida de las teorías y prácticas educativas, así como las habilidades necesarias para liderar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, se detallan las asignaturas típicas por año. Primer año. Fundamentos de la educación. Descripción. Esta asignatura se centra en la teoría educativa, la historia de la educación y las filosofías que subyacen en los sistemas educativos modernos. Los estudiantes exploran diferentes enfoques pedagógicos y cómo estos influyen en el desarrollo de programas educativos. Psicología del aprendizaje y del desarrollo. Descripción. Estudia los procesos cognitivos y socioemocionales del aprendizaje. Los estudiantes aprenden cómo los factores psicológicos afectan el desarrollo y el rendimiento académico de los estudiantes en distintos niveles educativos. Metodología de la investigación educativa. Descripción. En esta asignatura, los estudiantes adquieren herramientas y técnicas de investigación, incluyendo métodos cualitativos y cuantitativos. Es fundamental para aquellos interesados en la investigación y la evaluación de programas educativos. Diseño y desarrollo curricular. Descripción. Los estudiantes aprenden a diseñar, implementar y evaluar currículos educativos. Este curso aborda los enfoques modernos de planificación y los criterios para adaptar los contenidos a las necesidades de los estudiantes y las exigencias educativas actuales. Tecnología educativa y recursos digitales. Descripción. Se centra en el uso de tecnologías emergentes en el ámbito educativo. Los estudiantes exploran cómo integrar herramientas digitales en el aula para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y prepararse para un entorno educativo en constante evolución. Segundo año, en programas de 2 años. Políticas y gestión educativa. Descripción. Los estudiantes examinan las políticas educativas nacionales e internacionales, así como los procesos de gestión en instituciones educativas. Esta asignatura es esencial para quienes buscan ocupar roles de liderazgo en el ámbito educativo. Evaluación y calidad en la educación. Descripción. Los estudiantes aprenden a evaluar la calidad de los programas educativos y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta asignatura proporciona herramientas para diseñar evaluaciones eficaces y realizar mejoras en el sistema educativo. Educación inclusiva y diversidad. Descripción. Esta asignatura explora estrategias para atender a estudiantes con diferentes necesidades educativas, desde dificultades de aprendizaje hasta diferencias culturales. Los estudiantes aprenden a crear entornos de aprendizaje inclusivos que respondan a la diversidad en el aula. Prácticas profesionales en educación. Descripción. Para completar su formación, los estudiantes realizan prácticas en centros educativos o instituciones, aplicando sus conocimientos y habilidades en un contexto real. Estas prácticas son fundamentales para desarrollar experiencia en el campo y mejorar su empleabilidad. Trabajo de fin de máster, TFM. Descripción. La culminación del máster suele incluir un proyecto de investigación o un trabajo de fin de máster en el que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Este trabajo es supervisado por un tutor y permite profundizar en un área de interés específico. Importancia del plan de estudios. Cada una de estas asignaturas contribuye a desarrollar habilidades fundamentales para los profesionales de la educación, incluyendo competencias en liderazgo, diseño curricular, investigación y tecnología educativa.
La estructura del plan de estudios busca preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del sector educativo actual y generar un impacto positivo en la enseñanza y aprendizaje de futuras generaciones. No te pierdas nada. Si te interesa la educación y quieres estar al día sobre másters y oportunidades de formación, suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te escape ningún vídeo. Dale un like si te ha sido útil, ¿por qué no? Comparte este vídeo en tus redes sociales y profesionales para que otros también puedan beneficiarse. Juntos podemos crear una red de aprendizaje y crecimiento profesional.